Hola, ¿qué tal? Un saludo especial a todos nuestros hermanos que a lo largo del territorio nacional y a nivel internacional conectan con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Vamos a tratar el tema del plan de Dios en el libro de los profetas y vamos a tomar cuenta de cómo Dios reveló a estos hombres que sirvieron a su nombre su propósito redentor, no solo para con Israel, sino con todas las naciones de la tierra. Te invito a verlo. Antes de entrar al tema del plan de Dios en los profetas, es importante que tengamos en cuenta 4 aspectos importantes. Los voy a anunciar de primera mano para que ustedes sepan cuáles son y luego me referiré a ellos. El primero, tenemos que entender cuando estudiamos los profetas qué es la profecía. En segundo lugar, en virtud de esta realidad, nosotros tenemos que entender cuál es la razón que mueve a los profetas a estudiar el plan de Dios, a dirigir su mirada a los propósitos redentores. En tercer lugar, miraremos entonces las promesas mesiánicas que están relacionadas con los pactos y las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y en cuarto lugar, haremos relación de la profecía bíblica con el libro de los Salmos. En primer lugar, miraremos qué es la profecía. Una manera de entender la profecía bíblica es esta. La profecía es una interpretación histórica, teológica y salvífica de un periodo de la historia de Israel. Cuando los profetas hacen profecía, cuando ellos profetizan, lo hacen interpretando la historia del pueblo de Dios a través de los pactos y las promesas, pero especialmente a través de la Torá. Ellos se enfocan en los hechos históricos en donde Dios actuó y disciernen a través de los pactos y las promesas la forma como Dios actuará para salvar a Israel. En segundo lugar, es importante que entendamos por qué los profetas hacen este ejercicio de entender la historia de Israel a través de los propósitos redentores. Muy bien, lo primero que tenemos es que cuando Dios llama a los profetas, y usted puede mirar esto en muchos de ellos, por ejemplo, cuando Dios llama a Isaías en el capítulo 6 de su libro, allí nos dice que Dios exiliaría a su pueblo, es decir, los sacaría fuera de su tierra como castigo por sus pecados. Pero Dios también comunica a Isaías de que los regresaría, los restauraría para que ellos volvieran a ser una nación. Esta misma revelación la vamos a encontrar en Jeremías en el capítulo 1, también la encontraremos en el libro de Oseas capítulos 2 al 3 y en Amós capítulos 5 y 6. Dios avisa a estos profetas que castigará a su pueblo exiliándolos de su tierra, pero después que eso acontezca, Dios los traerá de nuevo a su tierra y les levantará el Mesías. A propósito de la experiencia del exilio, un profeta que determina los años, obvio por revelación del Espíritu Santo, es Jeremías. En los capítulos 25 al 29 de su libro, el profeta Jeremías nos dice que el pueblo de Dios, que en este caso es el reino de Judá, será exiliado por Babilonia y su exilio durará 70 años. No obstante, el libro de Daniel amplía esta revelación. Daniel, nos cuenta la Biblia, está orando y pidiendo perdón a Dios por el pecado de su pueblo. El texto nos ubica en que ya se había cumplido el tiempo del exilio, es decir, los 70 años que había profetizado Jeremías. De hecho, el capítulo 9 del libro de Daniel comienza diciéndonos esto. La gran verdad que se desprende del capítulo 9 de Daniel es que el tiempo del exilio del pueblo de Dios no se circunscribiría solo a los 70 años profetizados por Jeremías, sino que a lo largo de su historia, nos cuenta Daniel en el capítulo 9, el pueblo de Dios experimentaría una y otra vez las desolaciones por razón del pecado. Y en ese marco, ¿sí?, de desolaciones, Dios les levantaría al Mesías. De hecho, el capítulo 9 nos habla de la experiencia del pueblo de Dios en el exilio. Sin embargo, en el capítulo 7 del libro de Daniel, allí en ese capítulo se nos habla que cuando el pueblo de Dios estuviera siendo oprimido, estuviera en desolación por alguien a quien la Biblia llama el cuerno pequeño, capítulo 7, Dios asolaría estas naciones
que afligirían a Israel, traería al Mesías, representado aquí en la figura del Hijo del Hombre, ¿sí? Y al Mesías se le entregaría el reino por los siglos de los siglos. Observen que los profetas hablan de este caso. Ante el inminente fracaso de Israel como nación en los propósitos divinos, los profetas no solo ven su fracaso, sino su restauración. Y como resultado de esto, en medio de esa crisis de exilio y retorno, Dios levantaría al Mesías. En tercer lugar, no podemos pasar por alto que las promesas mesiánicas en los profetas están asociadas a los pactos y las promesas que Dios dio a los hombres de él en el Antiguo Testamento. Quiero recordar cuáles son estas promesas. Cuando el hombre pecó, Génesis capítulo 3, después de que Dios le dice al hombre cuáles son las consecuencias de su decisión, allí en Génesis 3 avisa de antemano de que él traerá una simiente que derrotará al gestor del mal. En este caso, de acuerdo a Génesis 3, la serpiente, a quien Apocalipsis 12:9 identifica como Satanás. El gestor del mal sería destruido, la simiente del mal incluso sería destruido y en consecuencia, y esto se deduce por el contexto del pasaje, si la causa del mal en la creación es destruida y todo, en este caso la simiente del mal también, por ende la creación volvería a ser como antes. Génesis 3:15 nos muestra entonces la esperanza de una simiente de la mujer por la cual Dios restaurará la creación. La segunda promesa que encontramos en Génesis está relacionada con las naciones. Después del diluvio, Dios comenzó de nuevo en la creación y con la salvedad de que esta nueva creación los hombres tenían pecado. Génesis 8:20 en adelante nos dice que el corazón del hombre es malo. Sin embargo, Dios comienza de nuevo con nuestra descendencia. Ellos se multiplican y en medio, digamos, de su progreso, esta humanidad tiene la idea de llegar a los cielos construyendo una ciudad con cuya torre llegar allá. El pecado entonces de la humanidad de tratar de entrar a los dominios divinos, de acuerdo a la cosmovisión religiosa de Medio Oriente, el cielo era el lugar en donde se sentaba la divinidad. La pretensión humana es entonces estar allí en los dominios de Dios. ¿Qué hace Dios? Desecha este proyecto humano, confunde su lengua y las naciones quedan separadas de él. Con el propósito de acercarlas de nuevo, de reconciliarlas, Dios llama a Abraham y su descendencia. Tanto a Abraham como a Isaac y a Jacob, Dios hace la misma promesa. A través de una simiente, bendecir las naciones de la tierra. Que debemos entender esta promesa en el marco de la reconciliación de los pueblos con Dios, dado el pecado en Babel. En último lugar, en Génesis cierra este libro con la promesa de un rey. Capítulo 49, cuando Jacob está para morir y llama a sus hijos y pronuncia sobre ellos bendición, Jacob advierte de antemano, por revelación del Espíritu Santo, que Dios levantaría un reino eterno en Judá. Y levantaría un rey a quien Jacob da el nombre de Shilo. Moisés en boca de Jacob dice que este rey se denominaría Shilo. Y en Shilo se congregarían las naciones de la tierra. Otra vez, el propósito de Dios de reconciliar las naciones a través de la simiente de Abraham se va a cumplir perfectamente en Shilo. Este rey que desciende de la tribu de Judá, por ende de Jacob, porque Judá es hijo de Jacob, por tanto de Isaac y Abraham, por obvias razones, Jacob descendiente de ambos, en este rey las naciones volverían a congregarse en Dios, cerrándose así la brecha que se abrió en Babel. En cuarto lugar, hablamos de los salmos. En la enseñanza pasada, y es bueno que usted, amado hermano que está conectado con nosotros, le eche un vistazo a los videos para que pueda seguir la secuencia, especialmente en el libro de los Salmos, porque en el libro de los Salmos la esperanza mesiánica se centra así. ¿Por qué es importante los Salmos? Cuando nosotros leemos primero de Crónicas 25, las personas que escogió David para el servicio del templo eran profetas. Primero de Crónicas 25, 1 al 100, y nos dice que las personas encargadas del ministerio de alabanza eran profetas. En la Biblia sabemos, porque ya lo hemos visto,
de que Dios reveló su plan a los profetas. Y en el libro de los Salmos, hablando del propósito de Dios con las naciones, en primer lugar, los escritores de los Salmos nos dicen que el reino de Dios se extendería a todas las naciones de la tierra. El Salmo 86, verso 9 nos dice que todas las naciones que Dios hizo vendrían ante Él y se postrarían. Este reino hacia todas las naciones se extendería a través del Mesías. En el Salmo 72, 17, al rey davídico se le llama la simiente de Abraham. Aunque no se usa la palabra, sí lo que él hace. Recuerden que Abraham, Isaac y Jacob se les dijo que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Eso lo dice Génesis 22, 18, Génesis 26, 1, 5, Génesis 28, 13, 15. Al descendiente davídico en el Salmo 72, 17 se dice, en él serán benditas todas las familias de la tierra. En el libro de los Salmos se proyecta la esperanza de que Dios mismo vendría a redimir a Israel de sus pecados. En el Salmo 130, verso 8, que es un salmo que celebra la misericordia divina, el profeta, el escritor de este salmo, proyecta la venida personal de Dios hacia su pueblo para salvarlo. En el libro de los Salmos, esta salvación se da a través del Mesías. ¿Por qué? En el Salmo 110, verso 4, se promete del Mesías que sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La función principal del sumo sacerdote era mediar ante Dios por los pecados del pueblo. Esto lo encontramos en Éxodo 28 en adelante, en el libro de Levítico, capítulo 1 al 16 e incluso en el libro de Números. Entonces, si ya sabemos que Dios habría de traer la salvación a todos los pueblos, como lo dice el Salmo 67, verso 2, el libro de los Salmos nos cierra diciendo que el reino de Dios sobre todas las naciones y la salvación de Israel y de las naciones de sus pecados se haría a través del Mesías. ¿Por qué? Porque él oficiaría delante de Dios como sumo sacerdote. Esta breve introducción nos sirve entonces para conectar con los libros de los profetas. Y vamos entonces a entrar en materia para que podamos ver cómo los profetas trazan el plan de Dios en la Escritura. Recordemos entonces, ¿cierto?, que en Génesis 3:15 Dios promete la venida de la simiente de la mujer, otra vez, a través del cual en la creación sería restaurada. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, a partir de los capítulos 7 al 11, esta sección de Isaías trata de la promesa de Emanuel. El contexto de esta profecía es la siguiente. El rey Acaz, que es descendiente davídico, digamos así, está amenazado por el reino del norte de Israel y también por Siria. Estos dos reyes se han puesto de acuerdo para darle golpe de estado. Acaz es descendiente davídico y recordemos que en el segundo de Samuel 7, 11 al 15, Dios había prometido a David un reino eterno. Si Acaz es quitado, esa promesa es rota. Este rey Acaz no es fiel a Dios, sin embargo, por fidelidad a David, Dios hace entonces la promesa de un rey a quien se le llama Emanuel. En Isaías 7:14, de acuerdo a la palabra de Dios por Isaías, Emanuel nacería de una virgen, es decir, una mujer. Note aquí la conexión con Génesis 3:15, la simiente de la mujer. En el capítulo 9, verso 6, a Emanuel se le dan nombres divinos. El capítulo 9, verso 6 nos dice que el nombre de Emanuel tiene atributos divinos. Dice así: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estos nombres que se dan al Mesías en Isaías 9 son nombres, títulos que la Escritura da a Dios. Y con esto se nos está presentando a Emanuel como simiente de ser humano porque procede de una virgen, y como divino porque tiene títulos divinos. Este detalle es importante, ¿por qué?
Porque cuando el Mesías aparezca en escena, recuerde, las profecías de Manuel van desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11 de Isaías. Cuando Emmanuel apareciera en escenas, es decir, cuando el Mesías apareciera, la creación volvería a ser como al principio. Isaías lo describe así, capítulo 11 del libro de Isaías, verso 6 en adelante. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos. Un niño los conducirá, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren al mar. Note que Isaías nos dice que cuando el Mesías aparezca, los animales estarán en perfecta armonía. El ser humano con los animales, porque un niño puede jugar incluso con una víbora. Y dice que estas seres, estas criaturas no harán daño en el monte del Señor. Esta escena recuerda al huerto. Por tanto, lo que Isaías está mostrándonos es que el Mesías es la simiente de la mujer por la cual Dios restaurará la creación. Ahora bien, nótese que en Génesis lo que introdujo el mal en la creación, lo que rompió la armonía que existía en lo creado fue el pecado. Y en los profetas, estos se ocupan de mostrarnos cómo Dios a través del Mesías tratará el tema del pecado. Permítanme ahora recordar el libro de los Salmos. Salmo 130, verso 8 dice que Dios personalmente habría de venir para redimir a Israel de sus pecados. Y en el Salmo 110, verso 4 nos dice que el Mesías sería sumo sacerdote. Recuerden, la función principal del Mesías sería entonces mediar entre Dios y los pueblos para el perdón de los pecados. En el libro de Isaías, él aborda el tema del pecado de la siguiente manera. En el capítulo 53, Isaías nos presenta a un personaje a quien se le ha llamado el siervo sufriente. Este siervo sufriente se le llama el renuevo de Yahvé. Miremos el capítulo 53, verso 1 en adelante. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Ciertamente subirá delante él como renuevo tierno. Esta expresión renuevo es importante porque otra vez este es el título con que los profetas llaman al Mesías. Si usted va al capítulo 11, Isaías se ha referido al Mesías como la raíz de Isaí. Si usted mira Jeremías capítulo 23, verso 6, dice, mi siervo el renuevo. Si usted va a Ezequiel, también Ezequiel llama al Mesías el renuevo. Y si abre el libro de Zacarías, en el capítulo 3, verso 8 y 9, también se le llama el renuevo. Este es un título mesiánico. Y observe que el Mesías aquí es presentado como un siervo sufriente. Pero lo llamativo de Isaías es que Isaías presenta al siervo sufriente como un sacrificio de expiación. Nótese todo el lenguaje de que él usa para referirse al Mesías. Me adelantaré al versículo para que miremos esto. Verso 7 dice, hablando del siervo que se entrega por los pecados del pueblo y para la justificación de muchos, Isaías nos dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Si bien esta es la escena de una oveja cuando va a ser sacrificada o incluso cuando va a ser trasquilada, el lenguaje de oveja y de sacrificio nos remite al Levítico 6, donde se está hablando de un sacrificio de expiación. Este era un sacrificio que se hacía una vez al año para reconciliar a la nación con Dios. El Mesías habría de entregarse a sí mismo por los pecados no solo de Israel, sino de todos los hombres. Verso 4 nos dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Todos nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre él y por su herida fuimos curados. Cuando terminamos de leer este capítulo, Isaías nos dice
que por su obra Él justificará a muchos. Así termina diciéndolo este capítulo. Ahora bien, noten la correlación de Isaías con los salmos. Ya los salmos proyectan a Dios actuando en favor de su pueblo para el perdón de los pecados. Nos muestra también que el Mesías habría de ser sumo sacerdote, pero Isaías amplía el cuadro diciéndonos que el Mesías sería un sacrificio de expiación. En Zacarías capítulo 3, versos 8 y 9. Aquí se describe al Mesías en un lenguaje que nos recuerda su divinidad. Capítulo 3, versos 8 y 9 de Zacarías dice así: cuando Dios haga venir al Mesías, nos dice Zacarías, dice: escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Recuerde, esa expresión, ese título renuevo es referencia al Mesías. Porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta piedra hay 7 ojos. Otra vez, ese es un lenguaje simbólico propio de Medio Oriente, y cuando se usa el término o el número 7 es para hablar de plenitud. Ojos están asociados a conocerlo todo, así que tenemos aquí al Mesías como Dios, lo conoce todo. Dice: yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos. Y observe lo que dice el verso 9: quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Note entonces, los salmos describen la acción de Dios viniendo en persona para salvar a Israel de sus pecados. El salmo nos dice que esta obra será llevada a cabo por el Mesías, quien es sumo sacerdote. Pero Isaías, otra vez, y Zacarías nos amplía el panorama, mostrándonos que el Mesías se entregaría a sí mismo por los pecados de la humanidad. En el capítulo 13 del libro de Zacarías se nos dice entonces que por eso habría de haber un manantial para el perdón de los pecados. El libro de Zacarías nos muestra entonces que cuando Dios haga estas obras de redención, usted puede leer capítulo 9 en adelante, las naciones buscarían a Dios. Ahora bien, en el libro de Jeremías, capítulo 23 al 33, Jeremías nos dice que cuando el Mesías sea traído por Dios, a quien Zacarías llama el renuevo justo, y de hecho, de acuerdo a Jeremías, el Mesías sería llamado Yahvé, justicia nuestra. En este contexto, Israel sería llevado al exilio, traído de vuelta, y cuando el pueblo fuera restaurado, allí aparecería el Mesías trayendo un nuevo pacto. Capítulo 31, verso 31. En este nuevo pacto, Dios promete el ser propicio a la iniquidad, no solo de su pueblo, pero también el libro de Jeremías nos dice que cuando Dios haga esto, creará en su pueblo una mente nueva, un corazón nuevo para que su pueblo le obedezca. Esto va también en correlación con lo que profetiza Ezequiel en el capítulo 36, verso 26. Desde el capítulo 34 hasta el 37, Ezequiel viene hablando de la restauración de Israel después de que él regrese del exilio. Recordemos, al principio yo les dije que Dios había mostrado a los profetas la experiencia del exilio y que volvería a traer a su pueblo. Ezequiel nos muestra que cuando esto suceda, Dios restauraría a Israel como un solo pueblo, ya no serían 2 reinos, sino uno. Y que además les pondría a David como pastor. Usted puede leer esto perfectamente, los capítulos 34 al 37. Notemos lo siguiente: cuando Ezequiel profetiza, David había existido aproximadamente unos 500 años antes, más o menos. ¿Cómo es posible que Ezequiel 500 años después vuelva a decir que David sería puesto otra vez sobre el reino cuando Israel volviera del exilio? Este término David, como lo usa Oseas en el capítulo 3:5, es otra manera en que los profetas se refieren al Mesías. Note que Ezequiel nos dice que cuando Israel regrese del exilio, Dios les levantará el Mesías para que los gobierne y otra vez les dará un nuevo pacto. Ese pacto implica la regeneración del hombre. ¿Por qué es importante mencionar esto? Recuerde que con la caída
el ser humano fue afectado en su relación con Dios. Y no solo en su relación con Dios, el hombre fue afectado en su naturaleza. Por eso, con la aparición del Mesías, la humanidad volverá a ser regenerada. De esto también habla Joel en el capítulo 2. Cuando el Señor volviera a restaurar a Judá y a poner al Mesías en su reino, el resultado sería el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. En aquel tiempo que Joel ubica en el día de Yahvé, Dios no solo derramaría su Espíritu sobre todas las personas, sino que traería salvación en aquellos que invocaran el nombre divino. En el marco de Joel, la salvación tiene que ver con ser librado de la ira divina en el día final. Ahora hemos notado en esta sección cómo los profetas hablan del Mesías como la simiente de la mujer, cómo cuando Él aparezca la creación volverá a ser restaurada, pero también cómo Dios tratará con el problema del pecado. Ahora miremos cómo los profetas se acercan a la promesa mesiánica contemplándolo como la simiente de Abraham. Recordemos que en Génesis 22, 18, 26, 1, 5, 28, 13, 15 y en 49, 9, 15, Dios promete una simiente de los padres, una simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, por la cual reconciliará a los pueblos de la tierra con él. No olvidemos que esto se debe a que las naciones han quedado separadas de Dios por el problema de Babel. ¿Cómo entonces abordan los profetas lo siguiente? En Isaías capítulo 2 y en Miqueas capítulo 4, que de hecho es la misma promesa, Dios dice que hacia el final de los tiempos Él volvería a restaurar a Judá, poniéndolo como cabeza de los montes. Aquí conviene que nos detengamos, porque esta es precisamente una correspondencia de lenguaje con Génesis 11. En Génesis 11, cuando los hombres deciden hacer una ciudad cuya torre, literalmente dice, cuya cabeza está en los cielos. Ese es el mismo término que aparece aquí. El hecho de que Judá sea puesta por cabeza de los montes está indicando de que a través de Judá y específicamente del reino mesiánico, Dios va a acercar a las naciones con él. Aquí en esta profecía se está cerrando esa brecha que se abrió en Babel. ¿Por qué? Porque a la profecía de Isaías y Miqueas nos dice que las naciones confluyen para buscar a Dios y ser enseñada en sus caminos. Miqueas ubica esta profecía después del exilio, del regreso de la nación, del exilio de Babilonia. Y aquí las naciones volverán a buscar a Dios. En el capítulo 9, versos 9 al 15, Amós nos habla de que Dios volvería a restaurar el tabernáculo caído de David. Otra vez, si usted viene leyendo desde el capítulo 7 hasta aquí en Amós, se dará cuenta que Amós está hablando de la experiencia del exilio, capítulo 5, verso 7, capítulo 6, verso 7, y los castigos que vendrían por ello. Cuando Dios habla entonces de la restauración de su pueblo, dice que volverá a traer a Israel de la cautividad y levantará el tabernáculo caído de David. En esta profecía, tabernáculo caído de David, está haciendo referencia al reino davídico. Dios volvería a restaurar el reino davídico. Por un lado, para que Israel y Judá fueran congregados en uno, pero por otro dice, para que las naciones busquen a Dios. Nótese. Génesis 22, 18, 26, 1, 5, 28, 13, 15 y aún Génesis 49, 9 al 15, donde se promete al rey Shilo. ¿Con qué propósito Dios escoge la descendencia? Y en especial habla de la simiente de Abraham, para que las naciones busquen a Dios. No perdamos de vista que en el libro de los Salmos, ya los profetas que escribieron los salmos, ¿cierto? Nos hablan de que las naciones, Salmo 86, verso 9, buscarían a Dios, de que a través del Mesías Dios bendeciría a las naciones de la tierra, Salmo 72, 17. Y otra vez los profetas están identificando esa bendición de la reconciliación de las naciones buscando a Dios a través del reino mesiánico. En Isaías, capítulo 11, verso 10 en adelante,
Isaías nos dice que a través del Mesías las naciones buscarían a Dios. Voy a leer este pasaje en Isaías otra vez porque está en el marco de la promesa mesiánica. Recordemos que desde el capítulo 9 al 11 las profecías de Isaías están hablando de Emanuel. Escuchen cómo dice así. Voy a leer el verso 1 para que escuchemos cómo Isaías se refiere al Mesías. Dice: brotará un renuevo del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto. Voy a leer al verso 10. Ustedes en casa pueden leerlo con detenimiento. Dice: acontecerá en aquel día, refiriéndose aquí entonces al Mesías, que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Noten cómo Isaías nos dice que cuando el Mesías aparezca en escena, las naciones le van a buscar a él. En el capítulo 7 de Daniel, otra vez Daniel ve 4 bestias diferentes una de las otras, ve al último reino que afligirá al pueblo de Dios, y en medio de esa tribulación ve venir a un hijo de hombre en las nubes. Dice la Biblia que se hace un juicio. Estas bestias son castigadas, que son las representaciones de 4 reinos, ¿cierto? Y el reino final y el dominio sobre todas las naciones se entrega a ese hijo de hombre, quien es el Mesías. Ese capítulo 7 nos cierra diciendo de que todas las naciones y los pueblos de la tierra le servirán. En Abdías capítulo 1, verso 18 al 21, otra vez Dios restaura su reino, y por medio del gobierno mesiánico, Dios entonces hace que las naciones lo busquen a él. En Zacarías capítulo 9 al 14, después que Dios haya abierto este manantial por el cual todas las naciones, no solo la casa de Israel, sino todos los pueblos puedan limpiarse de sus pecados, Dios entonces promete que las naciones se volverán a Dios. Curioso que en Zacarías capítulo 10 se habla del Mesías viniendo en un pollino. Si bien la imagen está hablando de una venida pacífica, la idea de que el Mesías venga en un pollino de asna nos remite a Génesis 49, donde Shilo ata su pollino a la vid. Con esto Zacarías, por un lado, identifica al Mesías con Shilo de Génesis, y por otro lado nos muestra que su reino es un reino de paz. Cuando leemos Isaías, cuando leemos los profetas, ese es el énfasis del gobierno mesiánico. Ahora bien, mis hermanos, hemos notado cómo a través de estas citas bíblicas Dios habla del Mesías como la simiente de la mujer, como la simiente de Abraham. Sin embargo, Dios también habla del Mesías en los profetas como un profeta. En la Torá, cuando Moisés está escribiendo el libro del Deuteronomio, Dios prometió a Israel que traería un profeta como Moisés. Vamos a leer Deuteronomio 18 y a considerar este texto para que podamos mirar cómo los profetas trabajaron este tema. Capítulo 18, verso 15 en adelante, dice así: profeta en medio de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Esto es conforme a lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú les levantaré entre sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él hablará lo que yo te mande. Si bien esta profecía, esta promesa en el libro del Deuteronomio tiene que ver con todos los profetas que habían de venir después de Moisés, no obstante apuntaba al gran profeta, al Mesías. ¿Cómo desarrollaron los profetas esta promesa? Vamos entonces a mirar esto en los profetas. Isaías es el primero, capítulo 40 de Isaías, y vamos a ponerles a ustedes en contexto.
Los capítulos 36 al 39 de Isaías proveen el contexto para los siguientes capítulos. Esta sección, estos capítulos muestran al rey Ezequías que enfermó, estaba para morir, clamó a Dios, Dios lo sanó. Ezequías entonces en su sanidad recibe a unos enviados de Babilonia que la intención, si bien es saludarlo, lo que está de fondo es que están buscando aliados para derribar a Siria, que es el imperio de turno. Ezequías acepta la propuesta y aquí está el hecho de que él les mostró todo, su palacio, su riqueza, sus armas. Lo que la escena nos está mostrando es que Ezequías hizo un pacto de cooperación política. El asunto aquí es que los pactos en Medio Oriente llevan implícitos de que se deben abrazar los dioses de la nación con que se pacta. Lo que el texto bíblico nos deja ver es entonces que Ezequías comprometió la fe en Yahvé, dejando de lado al Dios que lo libró de Asiria. No habría necesidad de eso porque Dios con las acciones le mostró que podía librarlo. Como consecuencia, Isaías entonces profetiza a Ezequías del exilio. Y en esa profecía, mirando hacia el futuro, Isaías nos dice que Israel habría de ir al destierro babilónico y que después que regresaran, Dios les iba a levantar un profeta. Observen el capítulo 40, abre diciendo: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, habrá al corazón de Jerusalén. Decirles a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad es quitada, que ha recibido el doble de la mano del Señor por sus pecados. Verso 3, y aquí entra la promesa del mensajero. Una voz clama: prepara en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, bajado todo monte, y vuélvase llano el terreno escabroso, lo abrupto anchos valle. Y será revelada la gloria del Señor, y toda carne la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Nótese que Isaías, mirando hacia el futuro, cuando el pueblo de Israel esté en el exilio, regrese, Dios les levantará un profeta, representado aquí con la voz que clama en el desierto. Esta voz que clama en el desierto recuerda a Moisés en el Éxodo. Él era quien hablaba de parte de Yahvé para guiar a Israel a la liberación. Nótese algo bien importante. Después que la voz clama, después que el camino es allanado, entonces se manifestará la gloria de Yahvé. Recordemos que en el desierto Dios reveló su gloria en la nube y en la columna de fuego. Entonces, este pasaje nos está mostrando el futuro de que Dios volvería a levantar a un profeta que haría volver a la nación a Dios. En el capítulo 61 de este mismo libro, esta es una profecía que es conocida como el profeta escatológico. Hacia el final de los tiempos, cuando el pueblo de Dios volviera a estar alejado de Dios, después que regresara del exilio, Dios volvería a levantarles un profeta. Dice así: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, para consolar a los que lloran y para conceder a los afligidos de Sión diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Nótese que este profeta escatológico cumple una misión similar a la de Moisés. En el Éxodo, Dios puso el Espíritu sobre Moisés para ir a buscar a Israel y liberarlo. ¿Quiénes eran los presos? ¿Quiénes eran los cautivos? ¿Quiénes eran los de espíritu angustiado? Israel bajo la opresión de Egipto. Isaías nos proyecta hacia el futuro la venida de un profeta que volverá a sacar al pueblo de su prisión. Ese detalle es importante. Malaquías amplía esta visión. En el capítulo 3, Malaquías nos habla entonces de la venida el profeta. Vamos a verlo cómo lo describe Malaquías. Capítulo 3 nos dice lo siguiente. Dice Dios a través de Malaquías. Otra vez, los pongo en contexto. El pueblo ha regresado del exilio. Dios le ha dado la oportunidad de comenzar
de nuevo. Otra vez empiezan a hacer pueblo, a construir el templo y todo esto. Sin embargo, aún en su regreso del exilio, Israel no ha aprendido la lección. Uno puede leer el libro de Malaquías y notará que Malaquías lo reprende por sus continuos pecados. Entonces Malaquías, mirando hacia el futuro, vuelve a ver otra vez esta venida de un mensajero. Dice capítulo 3, verso 1. Dice: yo envío mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. Vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien ustedes se complacen. He aquí viene, dice el Señor. Y cuando nosotros leemos su misión, el verso 3 dice: se sentará como fundidor, purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como oro, como a plata, y serán los que presenten ofrenda al Señor. Cuando nosotros leemos a Malaquías, se habla entonces de la venida de un mensajero y el ángel del Señor. Otra vez, la escena remite al Éxodo. Capítulo 23, verso 20, el ángel de Dios, el ángel de Yahvé, es mandado delante de Moisés y de Israel para que los introduzca en la tierra. ¿Quién fue el mensajero en el Éxodo? Moisés. Moisés fue el profeta a quien Dios envió para salvar a su pueblo. Y junto a Moisés iba el ángel de Jehová. Y con Moisés iba la gloria de Jehová. Nótense la correspondencia de Malaquías con Isaías 40. Una voz que clama y detrás de la voz la gloria de Jehová. En Malaquías un profeta, el mensajero, y después del mensajero que recuerda a Moisés, vendrá el ángel del pacto. Noten esa similitud de lenguaje y también lo que está en la mente de los profetas de la escena. Ahora, en el capítulo 4, Malaquías identifica al mensajero del capítulo 3. El profeta que ha de venir es como Elías. Verso 5 del capítulo 4 dice así: yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Nótese entonces que el mensajero que ha de venir antes del ángel del Señor es el profeta Elías. Cuando nosotros leemos el libro primero de Reyes del capítulo 17 en adelante, nos vamos a dar cuenta que Israel estaba desviado en la idolatría, especialmente en el culto de Baal. Y la misión de Elías consistió en hacer regresar el corazón de Israel a Dios. Así hará el mensajero que ha de venir en el futuro. Dios volverá a levantarle un profeta a Israel que haga volver su corazón a él, que haga volver el corazón de la nación a Dios. Y luego aparecerá entonces el ángel del pacto, que no es otra cosa que el ángel de Yahvé. ¿Cómo nosotros miramos el cumplimiento del plan de Dios? Déjenme mencionar algunas cosas. Recordemos entonces que Isaías, Miqueas nos presentan el nacimiento del Mesías de mujer, de una virgen. El Evangelio de Mateos y el Evangelio de Lucas nos muestran que Jesús nació de una virgen. Y con esto el texto no solo conecta con Isaías, que de hecho Mateo lo hace, sino con Génesis 3:15, indicándonos que Jesús vino de mujer. ¿Recuerdan ustedes que la función principal del Mesías sería interceder por el pecado? Porque él es sumo sacerdote, Salmo 110, verso 4, según el orden de Melquisedec. En Hebreos capítulo 4 al 7 se nos presenta que el sumo sacerdocio de Jesús es conforme a el orden de Melquisedec, pero es desarrollado en los cielos. ¿Recuerdan ustedes que Isaías y Zacarías nos dicen que el Mesías quitaría el pecado de la tierra en un día? Pues bien, los evangelios nos muestran que Jesucristo se entregó en la cruz y que como cordero mudo fue llevado delante de quienes lo ejecutaban. La Biblia dice que él no abrió su boca, que fue juzgado, que el castigo del Dios que merecíamos nosotros fue sobre él. De esta manera Jesús cumple perfectamente la profecía de Isaías 53 y de Zacarías 3:8. Al entregar su vida como sacrificio, Dios remueve el pecado. Y al resucitarlo de entre los muertos, lo sienta a su diestra, como nos dice Hebreos capítulo 4 al 9, y lo pone a su diestra como nuestro sumo sacerdote.
Recuerdan ustedes que vemos cómo desde el Génesis, capítulo 22, verso 18, 26, 1, 5, 28, 13 al 15, e incluso Génesis 49, 9 al 15, nos presenta la simiente de Abraham reconciliando a los pueblos de la tierra. El libro de los Salmos nos dice que esa simiente, Salmo 72, verso 17, era el Mesías. En los libros de los evangelios nosotros vemos cómo Jesús, después de que resucita de entre los muertos, manda a sus discípulos a que este evangelio sea predicado a todas las naciones de la tierra. ¿Sabe usted por qué hace eso? Porque está cumpliendo con el plan de Dios de reconciliar a las naciones con Él. De hecho, Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 8 en adelante nos dice que Dios quería reconciliar a las naciones con Él. Y a través de la simiente de Abraham. Verso 14 en adelante nos dice Pablo en Gálatas 3 que esa simiente era Cristo. Y nosotros sabemos que quien pone su fe en Jesús es nueva criatura. Segunda a los Corintios 5, 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De esta manera, esa regeneración que Dios hace en el que cree a través de la fe de Jesucristo se corresponde perfectamente con la promesa del nuevo pacto en Ezequiel 37 y en Jeremías 31, 31. A través de este nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, Dios promete hacernos de nuevo para que podamos ser fieles a Dios. Y recuerdan ustedes que Dios en el Antiguo Testamento prometió un profeta como Moisés. Muy bien. En el Evangelio de Marcos, cuando Marcos abre su libro en el capítulo 1, nos presenta a Juan el Bautista precisamente como el mensajero de Malaquías y a Jesús como el ángel del pacto que viene después. Lucas capítulo 4 identifica a Jesús con el profeta. De hecho, es el mismo Jesús quien se identifica con el profeta escatológico de Isaías. Con estos breves ejemplos, yo estoy mostrándole a usted que estas palabras que estaban dibujadas por los profetas, el plan de Dios trazado por el Espíritu Santo a través de boca de ellos, se cumplió en Cristo. Hay promesas que quedaron pendientes como cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros, amados hermanos, podemos tener la confianza de que si Dios cumplió estas primeras palabras, cumplirá lo que ha prometido en la segunda venida de Cristo. Y estas palabras deben darnos esperanzas en tiempos difíciles donde el futuro parece incierto. Porque la palabra de Dios nos ha advertido de lo que ha de venir, pero también nos da la esperanza de que veremos cielos nuevos y tierras nuevas a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Bien, mis hermanos, espero que esta palabra te haya bendecido. Mi invitación, como siempre, es que compartas esta palabra con otros. Si bendijo tu vida, permite ser un instrumento de Dios para que la palabra de Dios corra, sea glorificada y otros puedan conocer las buenas nuevas que Dios tiene para ellos. Te invito a compartirlo, te invito a suscribirte, te invito a seguirnos en las redes. Que Dios te bendiga.